Buenas tardes, vamos a hablar del hueso mandibular o maxilar inferior. Vamos a tener unas prominencias mandibulares. Acá van a estar los tubérculos mandibulares, vamos a tener un cuerpo, un ángulo, una rama, que acá vamos a tener la apófisis condilia que se va a articular con el temporal. Esta va a ser la apófisis coronoidea que va a llegar el músculo temporal. Esta va a ser la línea oblicuo externa, los agujeros mentonianos. En esta parte de acá vamos a tener unas protuberancias donde va a llegar el músculo macetero. En la parte interna vamos a tener una fosita pterigoidea donde va a llegar el vientre inferior del músculo pterigoideo lateral. Esta va a ser la escotadura mandibular. Acá vamos a tener el conducto alveolar inferior donde va a pasar el nervio alveolar inferior, y asimismo vamos a tener la espina de Spitz o también la língula. Esta va a ser el surco miloioideo y la línea miloioidea donde va a pasar el músculo miloioideo y el nervio miloioideo. Vamos a tener también unas protuberancias internas donde va a pasar el pterigoideo medial. Acá vamos a seguir con la fosa submandibular donde va a pasar la glándula submandibular. Acá vamos a tener la fosa sublingual donde va a pasar en el temporal. Esta va a ser la apófisis coronoidea que va a llegar el músculo temporal. Esta va a ser la línea oblicuo externa, los agujeros mentonianos. En esta parte de acá vamos a tener unas protuberancias donde va a llegar el músculo macetero. En la parte interna vamos a tener una fosita pterigoidea donde va a llegar el vientre inferior del músculo pterigoideo lateral. Esta va a ser la escotadura mandibular. Acá vamos a tener el conducto alveolar inferior donde va a pasar el nervio alveolar inferior, y asimismo vamos a tener la espina de Spitz o también la língula. Esta va a ser el surco miloioideo y la línea miloioidea donde va a pasar el músculo miloioideo y el nervio miloioideo. Vamos a tener también unas protuberancias internas donde va a pasar el pterigoideo medial. Acá vamos a seguir con la fosa submandibular donde va a pasar la glándula submandibular. Acá vamos a tener la fosa sublingual donde va a pasar la glándula sublingual. Acá va a estar la fosita digástrica donde llega el músculo digástrico o su diente anterior. Esta va a ser la espina geni superior y la espina geni inferior. En la espina geni superior va a llegar el músculo geniogloso y en la inferior genioideo. Y ya, eso es todo. Buenos días, vamos a hablar del viscerocráneo comenzando con el primer hueso, que sería el maxilar superior. El maxilar superior va a tener una apófisis frontal del maxilar, la apófisis cigomática o piramidal del maxilar. También vamos a tener el agujero infraorbitario donde va a pasar el paquete vasculonervioso infraorbitario. Vamos a tener la fosa piriforme, también los procesos alveolares. Vamos a tener un canal infraorbitario que va a ser en la porción de acá con el surco infraorbitario, sí, en esta posición. Además de eso vamos a tener la fosa canina donde va a llegar el músculo canino, y también vamos a tener la tuberosidad maxilar que va a estar en esta porción de acá aproximadamente. Como ya dije, las prominencias alveolares, y además tendremos los conductos alveolares posteriores. Y además en esta parte acá anterior vamos a encontrar la fosa mirtiforme. Después hacia interior tendremos la lámina o apófisis palatina del hueso maxilar que se va a articular con el palatino para formar el paladar duro. Tendremos el conducto incisivo donde va a pasar la arteria esfenopalatina con el nervio nasopalatino. Tendremos la cresta turbinal superior, cresta turbinal inferior. La superior se va a unir con el cornete superior y la inferior se va a unir con el cornete inferior. Tendremos el hiato del seno maxilar y también el agujero maxilar o el seno maxilar. Y luego tendremos, bueno, acá también se ve la apófisis frontal y ya. Después vamos a hablar del hueso palatino. El hueso palatino es un poco más complejo, es diferente. Entonces en el hueso palatino también tendremos la lámina horizontal, como en esta posición de acá, donde se va a unir con el maxilar.
El hueso palatino, además de eso, va a tener unos agujeros o una apófisis orbitaria que va a estar en la parte superior, y vamos a tener el agujero esfenopalatino, ¿sí? Además, el agujero esfenopalatino tendrá una apófisis esfenoidal, la lámina perpendicular o lámina perpendicular, y además de eso se continúa acá las crestas con las crestas turbinales para formar lo que son los cornetes. Vamos a tener también una apófisis piramidal que no se ve casi en esta porción, y digamos los agujeros o los agujeros palatinos mayores y menores se van a ver en esta porción. Acá va a estar la lámina horizontal y los agujeros palatinos mayores serán estos, y los agujeros palatinos menores serán esta porción de acá. Acá también se ve el conducto incisivo. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los huesos un poco más pequeños que no son tan complejos, comenzando por el cigomático. El cigomático va a tener una apófisis frontal del cigomático, la apófisis maxilar del cigomático y la apófisis temporal del cigomático. El cigomático va a tener unos agujeros del cigomático frontal, agujeros del cigomático arbitrario y agujeros del cigomático temporal, que están acá pequeños. Además de eso, seguiremos con el hueso nasal. El hueso nasal es un poco más normal. Vamos a tener, esta va a formar la articulación frontonasal, vamos a tener las crestas nasales, serían estas, y en una vista lateral, como en esta parte de acá, si se quitara este hueso, va a haber un surco para el nervio nasolobar. Por otro lado tendremos el vómer. En esa función el vómer va a tener una porción anterior y una porción posterior. El vómer tendrá pues sus alas del vómer, que se ven acá inferior, las alas del vómer que se van a articular con el esfenoides. Y también tendremos el surco del vómer acá, surco medial del vómer, que ahí hay algunos vasos esfenovomerianos. Por otro lado, también encontramos el hueso lacrimal, que acá no se encuentra muy bien, pero el hueso lacrimal va a estar relacionado con el maxilar, ya que se unen las crestas lacrimales. Esta va a tener la cresta lacrimal posterior, que acá en esta foto se ve, y la cresta lacrimal anterior, que se une con el maxilar. Y también tendremos el conducto o canal lacrimal, que estaría por acá, no se identifica muy bien, y su superficie arbitraria, que sería en el momento acá. Y también pues un hueso que no se ve, que es independiente, sería el cornete inferior. Finalmente, algo muy importante del palatino sería la fosa glandular de Verga, que están en estas posiciones de acá, y también la espina nasal posterior y la espina nasal anterior.